Tema 7. Trastorno de angustia y agorafobia. Imagina que, de repente, sientes un miedo tan intenso que parece que te vas a morir. Tu corazón se acelera, te falta el aire y sientes que pierdes el control. Esto es un ataque de pánico. Ahora piensa en otro tipo de miedo, que puede ser el miedo a los sitios donde escapar sería difícil, como un centro comercial lleno de gente, o un tren. Esto es la agorafobia. El trastorno de angustia y la agorafobia son problemas psicológicos muy graves. Además, son de los más frecuentes. Causan un nivel de malestar emocional muy alto. También producen un gran deterioro. Afectan a la vida laboral, social y personal de quien los sufre, y también a sus familias. Por suerte, estas dificultades son de las que más se han investigado, y los tratamientos psicológicos, sobre todo los cognitivo-conductuales, han demostrado desde hace años que son muy eficaces. Tienen una gran cantidad de evidencia científica que respalda su capacidad para reducir el malestar y el deterioro. Aunque el trastorno de angustia y la agorafobia son dos problemas distintos, muchas veces aparecen juntos. La forma de entenderlos ha ido cambiando. Antes se pensaba que la agorafobia, el miedo a los lugares, era lo principal. Los ataques de pánico se veían solo como un síntoma de gravedad. Luego, esta idea cambió. Se empezó a considerar el trastorno de angustia como el problema principal. A partir de él, podía desarrollarse o no la agorafobia. Hoy en día, la visión ha vuelto a cambiar. La crisis de angustia, o ataque de pánico, es el elemento central para diagnosticar el trastorno de angustia. Y tener este trastorno es un factor de riesgo para desarrollar agorafobia. Pero la agorafobia ahora se considera un síndrome independiente. Muchas personas tienen agorafobia sin haber tenido nunca un ataque de pánico. Aún así, la investigación y la práctica clínica nos dicen que la agorafobia también puede ser un factor de riesgo para desarrollar después un trastorno de angustia. Antes de seguir, es importante aclarar la terminología. En el mundo hispanohablante se usan de forma equivalente estos términos. Ataque de pánico y crisis de angustia significan lo mismo. Trastorno de pánico y trastorno de angustia también son equivalentes. Por eso, a lo largo de este capítulo, usaré ambos términos de manera indistinta. Pensemos en lo que es un ataque de pánico. Es una experiencia aterradora. Aparece de repente, sin aviso. En cuestión de minutos, la persona siente un miedo o malestar extremadamente intenso. Su cuerpo reacciona con fuerza. El corazón se desboca, le falta el aire, siente mareos, temblores. A la vez, su mente se inunda de pensamientos catastróficos. Piensa que se va a morir, a volverse loco o a perder el control por completo. Esto es el elemento central del trastorno de angustia. Según el manual DSM-5, para diagnosticar un trastorno de pánico o de angustia, deben cumplirse varios criterios. Criterio A. La persona tiene ataques de pánico recurrentes e inesperados. Un ataque de pánico implica la aparición súbita de miedo intenso. En esos minutos deben darse 4 o más de una lista de 13 síntomas. Estos síntomas son muy variados. Van desde palpitaciones y sudoración hasta sensación de ahogo, mareos o miedo a morir. También pueden incluir sensaciones de irrealidad o de estar separado de uno mismo. Criterio B. Después de al menos uno de estos ataques, la persona vive un mes o más con una o dos cosas. Primero, con una preocupación constante, preocupación por tener más ataques o por sus terribles consecuencias, como sufrir un infarto, por ejemplo. Y segundo, con un cambio importante y negativo en su comportamiento. Por ejemplo, empieza a evitar hacer ejercicio o a ir a lugares nuevos por miedo a desencadenar un ataque. Criterios C y D. Además, hay que descartar que estos ataques se deban a otras causas.
No deben ser por los efectos de una droga o un medicamento. Tampoco por una enfermedad médica como un problema de tiroides. No deben explicarse mejor por otro trastorno mental como una fobia social o un estrés postraumático. De estos criterios, podemos ver que el trastorno de angustia tiene dos componentes clave. El primero son los propios ataques de pánico. El segundo es la ansiedad anticipatoria, el miedo a que vuelva a pasar. El miedo principal aquí no es a algo externo, como a una araña. El miedo es al propio ataque de pánico, a sus síntomas físicos y a lo que la persona cree que significan. Ahora, no todos los ataques de pánico o los trastornos de angustia son iguales. La presentación clínica es muy heterogénea. Se han descrito distintos perfiles o subtipos. Uno de los más estudiados es el subtipo con síntomas respiratorios prominentes. En estos casos, la hiperventilación y la sensación de ahogo son los síntomas principales. Parece ser una entidad bastante diferenciada. También existe el llamado trastorno de angustia sin miedo. Esto es muy importante. Según el DSM-5, para que haya un ataque de pánico no es necesario sentir un miedo intenso. Basta con sentir un malestar intenso acompañado de los síntomas físicos. Esto significa que hay personas que tienen ataques con muchos síntomas corporales, pero sin esa sensación clara de terror. Pueden sentir, por ejemplo, un malestar abdominal abrumador o mareos muy fuertes, sin el componente cognitivo del miedo a morir. Este subtipo puede representar entre el 20 y 40% de los casos. Otro dato curioso es sobre la activación fisiológica. Podríamos pensar que un ataque de pánico siempre va acompañado de un aumento brusco del ritmo cardíaco, pero los estudios muestran que no siempre es así. Hasta un 40% de las crisis autoinformadas no cursan con una aceleración cardíaca clara. A veces, la ansiedad sostenida hace que la persona perciba alteraciones en su corazón que en realidad no existen. Los ataques más severos sí suelen asociarse a un aumento claro de la frecuencia cardíaca. Finalmente, hablemos de la predictibilidad. El diagnóstico habla de ataques inesperados, pero con el tiempo muchas crisis empiezan a asociarse a ciertas situaciones y se vuelven predecibles. Pueden desencadenarse por el ejercicio, el estrés, un conflicto o incluso cambios ambientales, como el calor. El caso más extremo de impredictibilidad son los ataques de pánico nocturnos. Ocurren durante el sueño, fuera de las fases de ensueño. Entre el 18 y el 33% de los pacientes los sufren. Una teoría cognitiva sugiere que, mientras dormimos, seguimos monitorizando señales internas, y un cambio corporal sutil, relevante desde un punto de vista evolutivo, podría ser detectado y desencadenar la crisis de pánico. Ahora vamos a hablar de la agorafobia. Para entenderla, imagina este miedo. El miedo a estar en un lugar donde, si te sientes mal, no puedas salir fácilmente o no haya nadie que te ayude. Ese es el núcleo de la agorafobia. La principal característica es la ansiedad intensa en ciertas situaciones. Son situaciones donde escapar sería difícil o donde no se dispondría de ayuda si aparecen síntomas de pánico. Y lo que hace la persona es evitar activamente esas situaciones o soportarlas con un miedo terrible. Según el DSM-5, para diagnosticar agorafobia, el miedo o la ansiedad debe darse en 2 o más de estos 5 tipos de situaciones. Usar transporte público, como un autobús, un tren o un avión, estar en espacios abiertos, como un parking grande o un mercado, estar en lugares cerrados, como un cine o un centro comercial, hacer cola o estar en medio de una multitud, estar fuera de casa solo. La persona teme o evita estas situaciones por una razón concreta, por la idea de que si le da un ataque de pánico o se siente mal, escapar será difícil o no habrá ayuda disponible. Este miedo debe ser desproporcionado al peligro real, persistir al menos 6 meses y causar un deterioro significativo en su vida. Es crucial entender esto. El núcleo del miedo en la agorafobia
no es el lugar en sí. No es el miedo al cine o al supermercado. El miedo real es a sufrir un ataque de pánico o un malestar extremo estando allí. Es lo que llamamos miedo al miedo. La persona teme los síntomas físicos en sí mismos y, sobre todo, teme sus consecuencias catastróficas. Piensa, si me da un ataque aquí, me dará un infarto, me desmayaré, perderé el control, haré el ridículo y nadie podrá ayudarme. Este miedo al miedo tiene dos partes. Primero, el temor a la sintomatología somática, a las sensaciones corporales y, segundo, las creencias sobre las consecuencias terribles de esos síntomas. Consecuencias físicas como morir, mentales como volverse loco o sociales como que los demás piensen que está loco. Por eso, las personas con agorafobia evitan las situaciones típicas como multitudes o el transporte público, pero también evitan cualquier actividad que pueda producirles síntomas corporales parecidos a la ansiedad. Por ejemplo, evitan el ejercicio físico, los ambientes calurosos como una sauna o los lugares con poca ventilación como un ascensor. Asocian estas sensaciones físicas con el inicio de un ataque de pánico. Ahora, ¿cómo se relaciona la agorafobia con el trastorno de angustia? A menudo van de la mano. Para una persona que ha tenido ataques de pánico, la ansiedad anticipatoria es devastadora. El miedo a que le vuelva a pasar en cualquier momento sin control gobierna su vida. Para intentar controlarlo, empieza a evitar cualquier señal, ya sea física o ambiental, que asocie con un posible ataque. Así puede desarrollar agorafobia. Pero es muy importante insistir en que son dos trastornos diferentes. El DSM-5 los diagnostica por separado. Existen casos de agorafobia sin ningún historial de ataques de pánico y también hay trastornos de pánico sin agorafobia. La investigación sugiere que la relación es bidireccional. Tener trastorno de angustia es un factor de riesgo para desarrollar agorafobia. Y tener agorafobia también es un factor de riesgo para desarrollar después un trastorno de angustia. Finalmente, no siempre la evitación es total. Muchas personas se exponen a las situaciones, pero a un costo muy alto. Para lograrlo, desarrollan conductas de seguridad. Por ejemplo, solo salen si van acompañados de alguien de confianza. Llevan siempre medicación o una botella de agua o beben alcohol para calmar los nervios. Estas conductas les permiten aguantar la situación, pero son un arma de doble filo. A corto plazo alivian, pero a largo plazo refuerzan el miedo. Acordaros de la teoría bifactorial de Maurer. Porque la persona piensa, he podido estar en el supermercado solo porque llevaba mi pastilla. Si no la llevo, seguro que me hubiera dado el ataque. Así nunca llega a comprobar que podría manejar la situación sin ellas. Vamos a ver ahora cuán comunes son estos problemas. ¿Es frecuente tener un ataque de pánico? La respuesta es sí, incluso en personas sin un trastorno. En la población general, entre un 3 y un 5% de las personas ha tenido algún ataque de pánico ocasional. La crisis de angustia son un síntoma muy común en muchas condiciones psiquiátricas. Aparecen en la mayoría de los trastornos de ansiedad, en la depresión, en el trastorno obsesivo-compulsivo y hasta en algunas enfermedades médicas. Pasemos al trastorno de angustia. Su prevalencia, es decir, cuántas personas lo padecen en un momento dado, oscila entre 1,5 y 3,5% a nivel internacional. En España, los estudios en la atención primaria han encontrado cifras más altas, alrededor del 7%. ¿A qué edad suele empezar? Suele presentarse en dos picos de edad. Lo más frecuente es que comience al final de la adolescencia, o bien hacia los 35 años. La edad media de inicio se sitúa en los 24 años. Es muy raro que aparezca por primera vez después de los 65 años. Un dato muy consistente es la diferencia por sexo. El trastorno de angustia es aproximadamente el doble de frecuente en mujeres que en hombres. Estudios recientes en España muestran que las tasas más altas se dan en personas entre los 30 y los 49 años.
Hay un factor de riesgo importante: el consumo de alcohol. Los estudios indican que la probabilidad de tener un trastorno de pánico disminuye con la edad en personas que beben poco o nada. Pero en personas mayores que beben con frecuencia, esa probabilidad aumenta. Existe una relación clara entre el consumo de alcohol a lo largo de la vida y una mayor incidencia de trastornos de ansiedad. Durante la pandemia por COVID-19, los datos mostraron un aumento. En España, hasta un 15,8% de la población informó haber tenido ataques de pánico en ese periodo. Ahora hablemos de la agorafobia. Hay un dato curioso. Hay un desinterés gradual por investigar este trastorno, a pesar de que el DSM-5 identifica más casos que versiones anteriores. Quizás se debe a que ya conocemos bien sus mecanismos y tenemos tratamientos muy eficaces. La agorafobia suele empezar antes, alrededor de los 20 años. Su prevalencia a lo largo de la vida es más alta que la del trastorno de angustia. Algunos estudios la sitúan en un 6,7%. En España, en atención primaria, la cifra ronda el 6%. Al igual que con el pánico, es mucho más frecuente en mujeres. Y para terminar este apartado, es importante destacar la comorbilidad. Una gran parte de las personas que acuden a consulta por agorafobia también tienen un trastorno de angustia. Y esto es, en aproximadamente el 23% de los casos, la agorafobia apareció antes del primer ataque de pánico. Esto respalda la idea de que son trastornos independientes pero relacionados y que la influencia entre ellos es bidireccional. Vamos con los modelos etiológicos. Durante los últimos 50 años se ha investigado mucho para entender por qué aparece el trastorno de angustia y la agorafobia. Los primeros estudios se centraron en la biología, en buscar la causa fisiológica del pánico. Pero pronto se vio que este enfoque era insuficiente. No explicaba toda la complejidad del problema. Así se dio un giro hacia modelos psicobiológicos. En estos modelos, los factores psicológicos, sobre todo los cognitivos, cobraron mucha importancia. Se empezó a estudiar cómo la persona interpreta los cambios fisiológicos que siente y cómo eso influye en el desarrollo del trastorno. Uno de los aspectos clave para estudiar el origen de estos problemas es el concepto de vulnerabilidad. ¿Por qué algunas personas desarrollan estos trastornos y otras no? La respuesta está en que algunas tienen una mayor predisposición, una vulnerabilidad. Esta vulnerabilidad se entiende mejor dentro de la teoría de la triple vulnerabilidad a la ansiedad. Según esta teoría, no hay una sola causa, sino 3 tipos de vulnerabilidad que se combinan. La primera es la biológica, la segunda es psicológica generalizada y la tercera es psicológica específica. Vamos a desglosar. Biológica general. Esta viene dada por nuestra dotación genética. Algunas personas nacen con una tendencia biológica a experimentar más ansiedad y afecto negativo. Vulnerabilidad psicológica generalizada. Esta se desarrolla a partir de experiencias tempranas en la vida. Se caracteriza por una tendencia a sentir ansiedad y emociones negativas de forma general, junto con una sensación de tener poco control sobre los acontecimientos. Y la última, la vulnerabilidad psicológica específica, es la que determina qué tipo de trastorno de ansiedad se desarrollará. Son aprendizajes y experiencias que focalizan la ansiedad en un área concreta. En el caso de trastorno de pánico, la ansiedad se focaliza en las sensaciones corporales. En la agorafobia, se focaliza en la dificultad para escapar o recibir ayuda. Esta combinación de vulnerabilidades incrementa la probabilidad de que una persona desarrolle miedo a sus propias sensaciones corporales, sobre todo a la activación fisiológica, o miedo a las consecuencias de no poder escapar de ciertas situaciones. A continuación, vamos a ver con más detalle los diferentes factores de vulnerabilidad para el trastorno de angustia y la agorafobia. Vamos a desglosar esos factores. Empezamos por la base, genética y temperamento. El rasgo temperamental más ligado a todos los trastornos de ansiedad es el neuroticismo. ¿Qué es el neuroticismo? Es una predisposición a experimentar emociones negativas como el miedo o la irritabilidad ante situaciones estresantes.
Muy ligado a esto está el concepto de afectividad negativa. Es la tendencia a sentir una amplia gama de emociones negativas, incluso cuando no hay un motivo claro. La investigación muestra que este rasgo tiene un peso diferente en cada trastorno. Tiene un peso muy grande en el trastorno de ansiedad generalizada. Tiene un peso intermedio en el trastorno de angustia. Y tiene el menor peso en la fobia social. ¿De dónde viene esta tendencia? En gran parte es heredable. Los estudios genéticos indican que entre el 30% y el 50% de la variación en el neuroticismo se explica por factores genéticos. En el caso específico de la agorafobia, la heredabilidad es aún mayor, situándose alrededor del 61%. Si el neuroticismo es un factor general para todos los trastornos de ansiedad, la sensibilidad a la ansiedad es un factor específico y clave para el trastorno de angustia y muchas formas de agorafobia. ¿Qué es la sensibilidad a la ansiedad? ¿Es el miedo al miedo? Es la creencia de que los síntomas de ansiedad, como las palpitaciones, el mareo, la falta de aire, no solo son molestos, son peligrosos. La persona cree que va a tener consecuencias catastróficas, un infarto, volverse loco, hacer el ridículo, desmayarse. Las personas con alta sensibilidad a la ansiedad interpretan de forma errónea sus sensaciones corporales. Un latido fuerte del corazón no lo ven como algo normal tras subir escaleras. Lo ven como una señal de un ataque al corazón inminente. Esta interpretación catastrófica es el motor del pánico. Este concepto une dos teorías importantes. Por un lado, la teoría de la expectativa de Reis y McNally, que habla del miedo a las sensaciones de ansiedad, y por otro lado, la teoría cognitiva de Clark, que señala que son las interpretaciones catastróficas de esas sensaciones las que desencadenan el ataque de pánico. La investigación es clara. Una alta sensibilidad a la ansiedad es un factor de riesgo. Predice la aparición posterior de un trastorno de angustia. Las personas que temen a sus propias sensaciones corporales tienen una probabilidad mucho mayor de desarrollar este problema. Tener ciertas enfermedades médicas también puede ser un factor de vulnerabilidad específico para el trastorno de angustia. Por ejemplo, los problemas respiratorios son importantes. Tener una historia de problemas respiratorios, junto con una mala salud de los padres, puede predecir el inicio del trastorno de angustia en la edad adulta joven, entre los 18 y 21 años. Los pacientes con trastorno de angustia suelen tener más problemas respiratorios que pacientes con otros trastornos de ansiedad. Además, hay una mayor prevalencia de asma y enfermedad pulmonar obstructiva crónica en sus familiares directos. También existe una relación clara entre el pánico y los problemas cardiovasculares, como las arritmias y las cardiopatías. Y un factor de riesgo importante a recordar es el hábito de fumar. Fumar se considera un factor de riesgo específico para sufrir ataques de pánico. Las experiencias traumáticas, como el abuso físico o sexual, juegan un papel claro en la vulnerabilidad al trastorno de angustia. Incluso se han identificado biomarcadores específicos en personas con trastorno de angustia que sufrieron abuso en la infancia. Los informes retrospectivos muestran que el abuso se asocia con el inicio del trastorno entre los 16 y los 21 años. Además, es muy frecuente encontrar sucesos estresantes identificables en los 6 meses anteriores al primer ataque de pánico. Pueden ser conflictos interpersonales, problemas de salud, muertes en la familia o malas experiencias con drogas. Para la agorafobia, los eventos negativos en la niñez también son un factor de riesgo. Por ejemplo, la muerte de un progenitor, o un divorcio, o ser atacado. Las personas con agorafobia suelen describir el clima familiar de su infancia como sobreprotector y poco cálido. Conciencia interoceptiva. Este es un factor muy interesante. La conciencia interoceptiva es la habilidad para percibir las sensaciones internas de nuestro cuerpo, como los latidos del corazón, la respiración o la tensión muscular. Parece que los pacientes con trastorno de angustia e incluso personas con ataques de pánico no clínicos tienen una conciencia interoceptiva incrementada. Tienen una habilidad especial para detectar sus sensaciones somáticas. En concreto,
la habilidad para detectar los latidos del propio corazón parece ser una variable estable en estos pacientes. Es una capacidad que no cambia, ni siquiera después de un tratamiento exitoso. Por eso, probablemente esta capacidad de conciencia interoceptiva elevada sea un rasgo de predisposición. Es como si estas personas tuvieran el volumen de sus sensaciones corporales más alto. Y esto, combinado con la sensibilidad a la ansiedad o el miedo a esas sensaciones, crea el caldo de cultivo perfecto para el pánico. La investigación actual apoya esta relación. Vamos a hablar del inicio de la crisis de angustia. Desde un punto de vista evolutivo, el miedo es adaptativo, nos protege, pero el miedo de un ataque de pánico suele ser una falsa alarma. No hay peligro externo real que lo justifique. Los pacientes suelen recordar que su primer ataque ocurrió en situaciones cotidianas. Iban conduciendo, caminando, en el trabajo o en el transporte público. ¿Qué tienen en común estas situaciones? En todas ellas, las sensaciones corporales se perciben como una amenaza. Una amenaza porque pueden impedir su funcionamiento adecuado, como al conducir, o porque la persona está lejos de un lugar seguro y cree que no podría escapar, o porque teme una evaluación social negativa si se pone a temblar o se marea en público. Precisamente la preocupación por no poder escapar o por estar lejos de un lugar seguro son ideas que pueden predisponer al desarrollo posterior de la agorafobia. Para integrar todo lo que hemos visto sobre la vulnerabilidad, podemos recurrir al modelo de Barlow, de 1988. Este modelo explica cómo se desarrolla el pánico y la posible agorafobia. Como podemos ver en la figura 1, el modelo parte de dos tipos de vulnerabilidad. Por un lado, la vulnerabilidad biológica, por otro, la psicológica. Cuando una persona con estas vulnerabilidades vive un periodo de estrés, puede experimentar un pánico inicial, una falsa alarma. Es un primer ataque de pánico inesperado. A partir de ahí, esa alarma de miedo se aprende. Se asocia a señales internas del cuerpo, a las sensaciones interoceptivas. Esto genera una vulnerabilidad psicológica específica, un foco de atención y aprensión ante la posibilidad de una nueva alarma. Entonces, cualquier síntoma automático, pensamiento o señal somática puede desencadenar nuevas alarmas aprendidas, de modo impredecible. Y esto, a su vez, puede llevar al desarrollo de la evitación agorafóbica, para intentar controlar ese miedo. Una vez que el trastorno ha aparecido, varios mecanismos lo mantienen. Vamos a ver los más importantes. Condicionamiento interoceptivo. Recordemos el miedo al miedo. Este miedo no es solo una idea. Genera una respuesta emocional y fisiológica real. Con el tiempo, las sensaciones corporales que acompañan a ese miedo se transforman en algo muy peligroso para la persona. Se convierten en estímulos condicionados. Un pequeño cambio en el cuerpo, como un latido un poco más fuerte o un ligero mareo, puede desencadenar por sí solo una respuesta condicionada de ansiedad. Y esto puede acabar en un nuevo ataque de pánico. Este proceso se llama condicionamiento interoceptivo. Es como si el cuerpo aprendiera a tener miedo de sus propias señales internas. Tiene varias implicaciones. Que el pánico puede aparecer en respuesta a señales internas muy sutiles. Que al no ser obvias estas señales, el pánico parece venir de la nada. Esto intensifica aún más el miedo. Que las actividades que producen activación física, como el ejercicio o la excitación sexual, pueden provocar pánico. Y que incluso actividades que nos hacen fijarnos en sensaciones como estar en una sauna pueden desencadenarlo. Desde la perspectiva cognitiva, el mantenimiento se explica por un tipo de pensamiento muy concreto, la interpretación catastrofista. La persona interpreta las sensaciones corporales normales como una señal de peligro inminente. Un latido fuerte significa infarto. Un mareo significa voy a desmayarme y morir. Esta interpretación activa más miedo, lo que genera más síntomas físicos, lo que confirma la interpretación catastrófica.
Es un círculo vicioso. La evidencia apoya este modelo. Si en un laboratorio inducimos pensamientos catastrofistas, aumenta la probabilidad de un ataque de pánico. Y si los reducimos, esa probabilidad baja. Además, la terapia cognitiva que trabaja estas interpretaciones es eficaz. Ahora bien, hay un debate. ¿Son estos pensamientos la causa primera del pánico? No está del todo claro. Por ejemplo, sabemos que un nivel alto de ansiedad facilita la aparición de pensamientos catastróficos. Y estos modelos no explican bien los ataques de pánico nocturnos, donde no hay un procesamiento consciente. Pero más allá del debate, es un hecho. Los pacientes con trastorno de angustia tienen estas creencias catastróficas muy arraigadas. Estas creencias se convierten en estímulos que puedan desencadenar pánico por sí mismos. Lo que sí está claro es que estas cogniciones son típicas del trastorno y deben ser abordadas en el tratamiento. ¿Repasamos el círculo vicioso del mantenimiento? ¿Qué mecanismos se unen para mantener el problema? Primero, ¿cómo es el bucle de activación? Percibir una señal corporal genera miedo. El miedo genera más activación autonómica. Esa activación intensifica la señal corporal y el ciclo se repite y se acelera y se hace más grande. 2. La impredecibilidad. Como las señales son sutiles, el pánico parece impredecible. Esto aumenta la ansiedad anticipatoria. 3. La falta de control. La sensación de no poder controlar o escapar de las sensaciones genera más ansiedad. La sensación de no poder controlar o escapar de las sensaciones genera más ansiedad. 4. La validación de las creencias. La interpretación catastrófica genera activación y esa activación parece validar la creencia errónea. ¿Me late el corazón muy rápido? Es verdad que me va a dar un infarto. 5. La ansiedad anticipatoria. El miedo a que pase aumenta la vigilancia corporal, la aparición de sensaciones y los pensamientos catastróficos, creando otro bucle con el pánico. Entonces, ¿cuáles son aquí el papel de la evitación y el de las conductas de seguridad? Pues las conductas de evitación y las conductas de seguridad son clave en el mantenimiento. Evitar lugares o actividades es una evitación clara, pero hay conductas más sutiles. Como he dicho antes, llevar siempre medicación o una botella de agua, sentarse cerca de la salida puede ser, ir siempre acompañado, moverse despacio para no acelerar el corazón. Estas conductas tienen un efecto a corto plazo. Alivian la ansiedad, pero a largo plazo son un problema. Impiden que la persona compruebe que sus predicciones catastróficas son falsas. Nunca llega a aprender que podría manejar la situación sin ellas. Así, el miedo y las creencias erróneas se mantienen intactas. Cuando la ansiedad anticipatoria se centra en situaciones donde escapar es difícil, es más probable que estas conductas evolucionen hacia una agorafobia completa. Vamos con la evaluación. La intervención siempre comienza con una entrevista clínica. Es nuestra primera aproximación al problema del paciente. Los datos de la entrevista los completaremos después con tests psicométricos y autorregistros. ¿Qué aspectos clave debemos explorar a la hora de evaluar un trastorno de angustia? ¿Qué tenemos que preguntar? Pues para empezar, podríamos pedir al paciente que describa sus crisis. ¿Qué síntomas siente? ¿Predominan los síntomas físicos, palpitaciones, mareos o los cognitivos? Miedo a morir, a volverse loco. También debemos aclarar los aspectos topográficos, que son la frecuencia, la duración e intensidad de los ataques. Y también el nivel de ansiedad que percibe. Tenemos que preguntarle por el contexto. ¿En qué situaciones ocurren sus crisis? ¿Son espontáneas? ¿Hay ataques nocturnos? Se puede analizar el último ataque y el que recuerde como el más intenso. Tenemos que preguntarle sobre la ansiedad anticipatoria, por ejemplo. ¿Tiene miedo constante a que le dé otro ataque? ¿Cómo le interfiere esto en el día a día?
Tenemos que preguntar sobre la evitación. ¿Ha dejado de hacer cosas o ir a sitios por miedo a un ataque? Y si no evita, ¿qué malestar siente en lugares como el cine, el metro o al conducir? Tenemos que preguntarle si evita alguna actividad. Por ejemplo, evita el ejercicio, el sexo, el café o situaciones que le generen sensaciones corporales. También le preguntaremos por sus interpretaciones catastróficas. ¿Qué piensa cuando tiene los síntomas? ¿Cree que es un infarto? ¿Que se va a desmayar? ¿A volverse loco? ¿A perder el control? ¿Qué piensa sobre la causa de las crisis? También tenemos que preguntarle qué hace para protegerse o manejar el miedo. Por ejemplo, ir acompañado, llevar medicación o agua, distraerse. Eso es en cuanto a las conductas de seguridad. También podemos preguntarle por la historia del problema. ¿Cómo empezó? ¿Ha habido altibajos? ¿Qué factores se relacionan con su inicio y su curso? ¿Estrés? ¿O ha habido alguna pérdida? También deberíamos evaluar sus variables de personalidad. Por ejemplo, la sensibilidad a la ansiedad, locus de control, perfeccionismo, alexitimia. Y variables personales como habilidades sociales, consumo de sustancias, alcohol, café, tabaco, drogas. También se suele preguntar su situación familiar, social y laboral y cómo le ha afectado el problema en estas áreas. Y a ver si hay ganancias secundarias. Tenemos que preguntarle si ha intentado solucionarlo. ¿Qué ha intentado hacer por su cuenta para controlarlo? También tenemos que explorar tratamientos previos, si ha hecho terapia antes y con qué resultados. ¿Y qué hay de las expectativas del tratamiento? ¿Qué espera lograr con la terapia? ¿Cómo cree que podemos ayudarle? Otra cosa muy importante es preguntarle, ¿hay otros trastornos psicológicos o problemas médicos, como tiroides, que puedan relacionarse? Y por último, valoraremos su estado de ánimo, sentimientos de indefensión, desesperanza. Si son muy intensos, habrá que abordarlos primero. ¿Y qué tenemos que preguntar para evaluar la agorafobia? Pues, para empezar, las situaciones temidas. Hay que identificar qué contextos le generan inquietud. Podemos preguntar específicamente por medios de transporte, alejarse de casa o estar solo en casa, sitios concurridos, hacer colas, espacios cerrados o abiertos, ascensores, lugares altos, puentes, conducir, viajar en coche, caminar por la calle. Habrá que ver su reacción y afrontamiento. Habrá que preguntar qué siente cuando piensa en esas situaciones o está en ellas, si las evita, si está solo, por ejemplo, si puede afrontarlas si va acompañado, qué conductas de seguridad usa. También es importante preguntarle qué teme exactamente lo que pase. Puede ser morir, desmayarse, no recibir ayuda, hacer el ridículo, pero a veces el paciente no lo tiene claro. En ese caso, usaremos un autorregistro para detectarlo. Un modelo de entrevista muy utilizado que sigue estos criterios del DSM-5 es la ADIS-5, Anxiety and Related Disorders Interview Schedule. Es una entrevista estructurada de unas 2 horas de duración. También existen guías específicas para la entrevista en agorafobia. Además de la entrevista, utilizamos cuestionarios y autoinformes. Nos ayudan a medir de forma más objetiva y específica diferentes aspectos del problema. Vamos a ver algunos de los más utilizados, divididos en 2 grupos, generales y específicos. Cuestionarios generales, que son útiles para evaluar la ansiedad en un sentido amplio. Cuestionario de miedos, FQ. Tiene 22 ítems, mide el nivel de evitación, proporciona una puntuación total y puntuaciones en 3 subescalas, agorafobia, fobia social y fobia a la sangre heridas. También incluye 2 ítems abiertos. Inventario de ansiedad de Beck, BAI. Tiene 21 ítems. Se centra en la sintomatología somática de la ansiedad, física. Fue creado principalmente para diferenciar entre ansiedad y depresión. Se recomienda usarlo como apoyo a otros instrumentos. Inventario estado rasgo de ansiedad, STAI. Es quizás el más conocido y usado. Evalúa 2 conceptos: la ansiedad estado
cómo se siente en este momento, y la ansiedad rasgo, cómo se suele sentir en general. Mide sensaciones de aprensión, tensión y nerviosismo. Los cuestionarios específicos para trastorno de angustia y/o agorafobia se centran en los aspectos clave de estos trastornos. Y son: Inventario de movilidad para la agorafobia, MI. Evalúa la conducta de evitación agorafóbica. El paciente califica en 26 situaciones cuánto las evita cuando está solo y cuando está acompañado. También mide la frecuencia e intensidad de los ataques de pánico. Escalas de autoeficacia para la agorafobia, SESA. Mide un concepto crucial, la autoeficacia, es decir, la creencia del paciente en su propia capacidad para enfrentar situaciones temidas paso a paso. Es muy útil para planificar el tratamiento y puede sustituir a pruebas conductuales cuando son difíciles de realizar. Cuestionario de cogniciones agorafóbicas, ACQ, y cuestionario de sensaciones corporales, BSQ. Son dos cuestionarios que miden el miedo al miedo. El ACQ mide la frecuencia de pensamientos catastróficos sobre las consecuencias de la ansiedad. Por ejemplo, voy a volverme loco. Y el BSQ mide el miedo a las sensaciones corporales en sí mismas. Por ejemplo, palpitaciones o mareos. Cuestionario de ataques de pánico. Adaptación de Vados. Este evalúa aspectos de los ataques de pánico de las últimas semanas. El paciente indica la intensidad de los ataques y la intensidad de cada uno de los síntomas listados en el DSM-5. Escala de gravedad del trastorno de pánico, PDSS. Es una escala clínica breve que se ha convertido en un estándar. Valora la gravedad global del trastorno y el progreso en el tratamiento. Evalúa 7 dimensiones: frecuencia y angustia de los ataques, ansiedad anticipatoria, evitación agorafóbica, evitación interoceptiva y deterioro laboral y social. La versión española tiene buenas propiedades psicométricas. Autorregistros. Los autorregistros son una herramienta fundamental. ¿Por qué? Porque la información que obtenemos en una entrevista o con cuestionarios es retrospectiva. Y antes de empezar el tratamiento, los pacientes tienden a sobreestimar la frecuencia e intensidad de sus ataques de pánico. Esta sobreestimación puede además aumentar su ansiedad anticipatoria y hacer que luego los efectos del tratamiento parezcan artificialmente más grandes. Por eso es muy recomendable usar autorregistros desde la evaluación y durante todo el tratamiento. ¿Qué ventajas tienen? Precisan la observación. Cambian afirmaciones emocionales y globales como «fue horrible» o «mi cuerpo se descontroló» por descripciones objetivas. Ansiedad nivel 6, síntomas mareo y palpitaciones, duración 8 minutos. Otra ventaja es que reducen la afectividad negativa. El simple hecho de observar de forma objetiva sin juzgar ya reduce el malestar emocional. Y por último, también son material de trabajo. Es decir, proporcionan información concreta y actual para discutir en las sesiones. ¿Cómo debe ser un autorregistro para el trastorno de angustia? Debe rellenarse lo antes posible después de una crisis e incluir fecha y hora, situación desencadenante, dónde estaba, qué hacía, señales internas, qué sensación notó primero, si era una crisis esperada o inesperada, el grado de ansiedad, del 0 al 10, la sintomatología somática, normalmente usando una lista de síntomas, la duración, los pensamientos durante el ataque, qué se le pasó por la cabeza, vamos. Y la conducta. ¿Qué hizo? ¿Se quedó? ¿Se fue? ¿Tomó algo? Además, es útil un autorregistro diario del estado de ánimo, que se completa al final del día. Y también se pueden registrar las situaciones evitadas o afrontadas cada día. Sabemos que a veces los pacientes no los cumplen. En el trastorno de angustia esto suele deberse a una razón concreta. Temen que monitorizar sus síntomas les genere más ansiedad, sobre todo en pacientes que usan la distracción y evitan los tiempos muertos para no enfrentarse a sus sensaciones. En estos casos es importante explicarles dos cosas. Primera, que es cierto que al principio la ansiedad puede aumentar
y es normal. Y segundo, con la práctica, esa ansiedad irá descendiendo. El propio acto de registrar se convierte en un mecanismo de exposición y de sensibilización a las señales de ansiedad. Por último, una clave para el éxito. Hay que revisar sistemáticamente los autorregistros al inicio de cada sesión. Esto refuerza su importancia. Si el terapeuta no le da relevancia a esta tarea, el paciente difícilmente la mantendrá. O sea, nuestra coherencia es fundamental. Y ya llegamos a los tratamientos. El tratamiento de estos trastornos ha avanzado muchísimo en las últimas décadas. Este progreso está ligado a la terapia cognitivo-conductual y ha seguido la propia evolución de la TCC, simbolizada en sus 3 generaciones. La primera generación, la exposición era su elemento central, eso en los años 80. El ingrediente esencial era la exposición in vivo. Se entendía el problema desde el condicionamiento clásico y operante. El primer ataque condicionaba la respuesta de miedo y la evitación se mantenía porque reducía la ansiedad. Si se aplicaba bien la exposición, se esperaba eliminar tanto la evitación como el miedo. Los resultados eran buenos en un 60-70% de los casos, pero un porcentaje importante de pacientes seguía con ansiedad y ataques de pánico, aunque evitara menos. Esta visión tenía una limitación. Asumía que la agorafobia era siempre consecuencia del pánico. No explicaba los casos de agorafobia sin ataques de pánico, ni los trastornos de angustia sin evitación. Luego llegó la segunda generación, que es donde se incorporó lo cognitivo y lo interoceptivo. Las limitaciones de la primera generación impulsaron nuevos desarrollos. Se añadieron a la exposición técnicas cognitivas y exposición interoceptiva. Exposición a las sensaciones corporales temidas, eso ya lo sabemos. Los modelos cognitivos proponían que el pánico se mantenía por interpretaciones catastróficas de las sensaciones corporales. Un círculo vicioso donde el pensamiento «me va a pasar algo grave» retroalimentaba el miedo y los síntomas. Esta integración supuso una mejora significativa en la eficacia del tratamiento. Es importante aclarar que la evolución de la TCC no supuso abandonar las técnicas anteriores. La exposición en vivo sigue siendo útil, sobre todo para la agorafobia, pero ya no se considera suficiente por sí sola para el trastorno de angustia. Los protocolos de esta generación son la primera línea de intervención según las guías clínicas más importantes. Su eficacia está avalada por numerosos estudios. Los 2 programas más reconocidos y con mayor evidencia son: el primero, la terapia cognitiva para el trastorno de pánico del grupo de David Clark, y el segundo, el tratamiento para el control del pánico del grupo de David Barlow. En la práctica son muy similares. Ambos usan psicoeducación, reestructuración cognitiva y exposición. La diferencia principal está en el énfasis. El programa de Barlow pone más énfasis en la exposición interoceptiva. Barlow, interoceptivo. El de Clark, en la detección y cambio de pensamientos catastróficos. O sea que algo más cognitivo. Ambos tienen una larga y exitosa historia de investigación. Y luego llegó la tercera generación, que incorporó la aceptación y la atención plena. Aunque los tratamientos de segunda generación son muy exitosos, entre el 80 y el 100% de los pacientes quedan libres de pánico al finalizar, la terapia cognitivo-conductual sigue buscando mejorar. La tercera generación introduce un principio clave. El sufrimiento es parte de la vida. Intentar suprimirlo a toda costa puede ser un problema. En el pánico y la agorafobia hay un núcleo de evitación experiencial. Se evita cualquier cosa, o sea, pensamientos, sensaciones, situaciones, que pueda producir malestar similar al pánico. Las aportaciones de esta generación incluyen la terapia cognitivo-conductual de aceptación incrementada para el pánico y la terapia cognitiva basada en la atención plena, mindfulness-based.
La primera, la terapia cognitivo-conductual de aceptación incrementada para el pánico, combina el protocolo estándar de terapia cognitivo-conductual con ideas de la terapia de aceptación y compromiso. Incorpora mindfulness y se centra en vivir una vida valiosa a pesar de la ansiedad. Los componentes centrales siguen siendo la psicoeducación, la exposición, la estructuración cognitiva, pero guiados por un modelo de aceptación. Y la terapia cognitiva basada en la atención plena ha mostrado cierta eficacia para el trastorno de pánico, especialmente en combinación con medicación y para prevenir recaídas a largo plazo. Sin embargo, la evidencia aún tiene limitaciones metodológicas y se necesita más investigación. En resumen, el tratamiento de elección actual con mayor evidencia pertenece a la segunda generación de la terapia cognitivo-conductual, concretamente los protocolos de Barlow y Clark. Las aproximaciones de tercera generación son prometedoras, especialmente para casos complejos o para aumentar la adherencia y el compromiso con la terapia, pero se basan en los procedimientos centrales ya establecidos. En los siguientes apartados revisaremos con detalle los procedimientos de la segunda generación y el programa de tratamiento propuesto. El programa de Clark y Salkowskis se basa en una formulación cognitiva clara. Según este modelo, el pánico se mantiene por un proceso central, que es la tendencia a interpretar de forma catastrófica las sensaciones corporales. Un latido fuerte no es solo un latido. Se interpreta como esto es un infarto, un ligero mareo significa me voy a desmayar y morir. Estas interpretaciones erróneas generan una elevación inmediata de la ansiedad. Esa ansiedad aumenta, a su vez, los síntomas físicos. Y esos síntomas confirman la interpretación catastrófica. Así se cierra el círculo vicioso que desemboca en el ataque de pánico. Todo el protocolo está diseñado con un objetivo: identificar, poner a prueba y cambiar estas interpretaciones catastróficas. Se sustituyen por otras más realistas y ajustadas. ¿Cuáles son los componentes clave del programa? La psicoeducación, la reestructuración cognitiva, los experimentos conductuales, que suele ser de exposición interoceptiva, la eliminación de conductas de seguridad y tareas para casa. Primero se suele hacer la psicoeducación. Se explica con claridad qué es un ataque de pánico, se desmonta la idea de peligro físico inminente y se presenta el modelo del círculo vicioso cognitivo. Luego se hace una reestructuración cognitiva. Es el corazón de la terapia. Recordamos, Clark, cognitivo. Se entrena al paciente para identificar los pensamientos automáticos catastróficos que surgen con las sensaciones, cuestionar esas interpretaciones. Por ejemplo, ¿qué pruebas hay a favor y en contra? ¿Hay otras explicaciones posibles? Y por último, generar interpretaciones alternativas y más realistas. Por ejemplo, estos latidos son ansiedad, no un infarto. Son intensos, pero no son peligrosos. Y claro, después de esa reestructuración cognitiva ya se pueden hacer experimentos conductuales. O sea, no se queda solo en la conversación. Son unos experimentos para poner a prueba las creencias catastróficas del paciente. Y son experimentos seguros. Por ejemplo, hiperventilar voluntariamente unos segundos para generar sensaciones, como mareo, y comprobar que no son peligrosas. O hacer ejercicio ligero para acelerar el corazón y observar el resultado. O también puede girar en una silla giratoria para provocar mareo. El propósito es doble: demostrar las causas benignas de las sensaciones y permitir que el paciente rectifique sus predicciones catastróficas. Porque, claro, nunca pasa lo que él teme. Después de eso, hay que eliminar las conductas de seguridad. Se identifican y se eliminan gradualmente todos aquellos trucos que el paciente usa para sentirse seguro. Llevar agua, medicación, distraerse, porque estas conductas impiden que aprenda que puede manejar la situación sin ellas. Y el trabajo para casa es fundamental.
Incluye autorregistros de crisis y pensamientos y la práctica de experimentos conductuales. El entrenamiento en respiración lenta también puede incorporarse como una herramienta de manejo, no de evitación. En resumen, este programa ataca el núcleo del problema, el significado catastrófico que la persona da a sus sensaciones corporales. Al cambiar ese significado, se rompe el círculo vicioso del pánico. Por su sólida evidencia, se considera un tratamiento bien establecido y de primera línea. Entonces, ¿qué pasa con el programa de Barlow? Que es el tratamiento para el control del pánico de Barlow y Krask. Pues ese programa es la intervención cognitivo-conductual más estudiada para el trastorno de angustia, especialmente cuando hay agorafobia. Y lo veremos con más detalle en el próximo apartado, pero ahora lo vamos a resumir. Se trata de un protocolo integral que combina varios componentes: educación, reestructuración cognitiva, exposición interoceptiva, reentrenamiento en respiración, exposición en vivo y tareas para casa. La educación es la base de la adherencia. Se da una importancia central a que el paciente entienda por qué ocurre y se mantiene el problema. Sin esta comprensión es difícil que se involucre plenamente en el tratamiento. Luego viene la reestructuración cognitiva. Se trabaja para cambiar las creencias erróneas sobre los ataques de pánico y la ansiedad. Se cuestiona la sobreestimación del peligro y se generan interpretaciones más realistas. Luego procedemos con la exposición interoceptiva, que por ahora vamos con Barlow igual que con Clark. La exposición interoceptiva es un elemento central y distintivo del programa. Barlow interoceptivo. No se trata solo de hablar de las sensaciones, sino de exponerse a ellas de forma sistemática y segura. Se realizan ejercicios para provocar deliberadamente sensaciones similares a las del pánico, como mareo, palpitaciones, falta de aire. Tenemos un doble objetivo aquí: habituar al paciente a las sensaciones para que dejen de ser señales de alarma y poner a prueba directamente las creencias catastróficas. El paciente debe comprobar que por mucho que se marea al girar, no se desmaya. Esto es una reestructuración cognitiva vivencial, la más poderosa. Luego hacemos un reentrenamiento en respiración. Eso en Clark no lo teníamos. Esto, en versiones más recientes, se incorpora para sustituir a la relajación progresiva. El objetivo de reentrenamiento en respiración es ayudar al paciente a prevenir y modular la hiperventilación y las sensaciones respiratorias que suelen desencadenar el pánico. Se enseña un patrón de respiración lenta y pausada. Después de reentrenar la respiración, se hace exposición en vivo. Esto se aplica si hay agorafobia. El paciente de forma gradual y sistemática se enfrenta a las situaciones que evita, siempre después de haber trabajado con las sensaciones corporales y las interpretaciones. Y en cuanto a las tareas para casa, que también es esencial en este tratamiento, las tareas van a variar según la fase. Puede ser desde autorregistros hasta la práctica de ejercicios de exposición interoceptiva y situacional. El programa de Barlow tiene una eficacia ampliamente documentada y se considera un tratamiento bien establecido. Su versatilidad le ha permitido adaptarse a diferentes poblaciones, como adolescentes, personas con esquizofrenia, y también a diferentes contextos, como la atención primaria, donde se ha simplificado para un formato más breve y combinado con tratamiento farmacológico. Los programas de terapia cognitivo-conductual para estos trastornos suelen combinar varios componentes. Vamos a describirlos. Educación. La intervención suele comenzar aquí. El objetivo es explicar la naturaleza del problema. Se ofrece información clara sobre la psicofisiología de la ansiedad y el pánico, como respuestas de lucha-huida, tal. El valor adaptativo de estos cambios corporales, que son una alarma, no una enfermedad, y el modelo de los tres sistemas. El modelo de los tres sistemas, cognitivo, fisiológico, conductual, explica cómo interactúan lo que pensamos con lo que sentimos en el cuerpo y lo que hacemos. Y también hay que hacer una distinción central, que es que hay una diferencia entre ansiedad y pánico, porque la ansiedad es un estado de preparación para una amenaza futura. Hay tensión, preocupación y conductas de evitación.
Y pánico o miedo es la respuesta a un peligro inminente. Hay una descarga autonómica brusca, hay un pensamiento de peligro inmediato y una fuerte urgencia por escapar. Entonces, el propósito es corregir ideas erróneas, como esas de me voy a volver loco o esto es un infarto, y sentar las bases para entender el resto del tratamiento. Entrenamiento en respiración. Este componente genera debate. Muchos pacientes tienen síntomas de hiperventilación, aunque no todos hiperventilen fisiológicamente durante un ataque. El entrenamiento en respiración lenta y pausada ha sido un componente central en protocolos como el de Barlow. Tradicionalmente se ha visto como una herramienta para prevenir o modular los síntomas respiratorios y la sensación de falta de control. Sin embargo, su utilidad ha sido cuestionada. Algunos estudios sugieren que no mejora los resultados de la exposición, y desde las terapias de tercera generación se ve con precaución. Puede convertirse en una conducta de seguridad más, una forma de evitar o controlar las sensaciones, lo que a largo plazo mantiene el miedo. Entonces, ¿por qué se usa? Pues tiene sentido al inicio del tratamiento. Puede proporcionar una sensación inicial de control y confianza al paciente, que está aterrado. Es una herramienta de afrontamiento que ellos suelen valorar mucho. La clave está en cómo se utiliza. No puede ser el fin del tratamiento. Debemos vigilar que no se convierta en un ritual de evitación. Con el tiempo hay que ir eliminando este soporte para que el paciente aprenda a tolerar y aceptar las sensaciones sin luchar contra ellas. Es un puente, no la meta. Relajación aplicada. La relajación aplicada es una variante de la relajación muscular progresiva. No se trata solo de practicar en un sillón, sino de aprender a aplicarla en momentos de ansiedad, como una estrategia de afrontamiento durante la exposición a situaciones temidas. Su base teórica es sencilla. Ofrece una contrarrespuesta a la tensión física de la ansiedad. Al igual que el entrenamiento en respiración, su efecto puede deberse en gran parte a que le da al paciente una sensación de control. Se considera un procedimiento probablemente eficaz para el trastorno de pánico. Sin embargo, tiene una limitación. No suele ser bien aceptada en los casos más severos, donde el nivel de activación y miedo es tan alto que les resulta muy difícil iniciar la relajación. Reestructuración cognitiva. Esta es una herramienta central y muy eficaz, especialmente en el trastorno de angustia y en agorafobias leves o moderadas. En casos de agorafobia muy severa, los resultados son menos claros y suelen necesitar combinarse con exposición. Es difícil evaluar la terapia cognitiva de forma aislada, porque casi siempre incluye experimentos conductuales, que son al final una forma de exposición, los experimentos conductuales. Y los incluimos para poner a prueba los pensamientos. ¿Cómo se implementa? Primero conceptualizamos. Se empieza explicando el modelo cognitivo, o sea, cómo nuestros pensamientos influyen en nuestras emociones y reacciones corporales. Se presenta el círculo vicioso del pánico. Luego se ayuda al paciente a ver que sus pensamientos catastróficos no son hechos, sino hipótesis. Y como tales se pueden cuestionar y poner a prueba. Luego se identifican los pensamientos automáticos, como me voy a desmayar, y las creencias nucleares más profundas. Soy débil, no puedo controlarme. Se categorizan los errores de pensamiento, por ejemplo, esto es catastrofización, esto es sobreestimación del peligro, esto es una inferencia arbitraria, o sea, saltar a conclusiones sin pruebas. Después de eso, podemos hacer cuestionamiento socrático. O sea, el terapeuta no dice eso no es verdad, sino, mediante preguntas, guía al paciente a examinar la evidencia a favor y en contra de su pensamiento. Por ejemplo, ¿qué pruebas hay de que te vas a desmayar? ¿Ha pasado alguna vez? ¿Hay otras explicaciones para estas sensaciones? Y finalmente se generan las alternativas.
Juntos, el terapeuta y el paciente generan interpretaciones alternativas y más realistas. Por ejemplo, son palpitaciones por ansiedad, intensas, pero inofensivas. Mi cuerpo está en modo alarma, pero no hay peligro real. Un objetivo clave de la reestructuración cognitiva no es eliminar la ansiedad de inmediato. Su objetivo es cambiar el significado de las sensaciones y del miedo. Al dejar de lado las ideas catastróficas, se espera que la ansiedad y el malestar empiecen a remitir de forma natural. Se cambia la narrativa interna del desastre por una de afrontamiento. La exposición. La exposición es una fase crítica en cualquier programa. Ocupa gran parte del trabajo en terapia y entre sesiones. Una exposición breve puede ser incluso perjudicial porque puede sensibilizar más al miedo. La exposición busca dos objetivos: desmentir creencias catastróficas y extinguir las respuestas emocionales condicionadas a estímulos externos o a sensaciones internas. La exposición en vivo se refiere a la confrontación sistemática con situaciones del entorno que generan ansiedad y que se evitan, típicamente en la agorafobia. El enfoque suele ser gradual, siguiendo una jerarquía de situaciones, desde la menos a la más ansiógena. Este enfoque es tan efectivo a corto y medio plazo como una exposición masiva. Sin embargo, algunos estudios a largo plazo, como 5 años, sugieren que el formato masivo puede generar resultados más duraderos. La clave del éxito es la eliminación de las conductas de seguridad. Esto es determinante. Debemos identificar y retirar cualquier truco que el paciente use para sentirse seguro. Ir acompañado, llevar agua, medicación, situarse cerca de la salida, buscar reaseguración. Estas conductas impiden que aprenda que puede manejar la situación sin ellas. Dedicación. El tiempo dedicado depende de la severidad de la agorafobia. En casos graves se necesita más intensidad. Y en cuanto a la implicación de familiares, puede ser útil, pero con precaución. Si la persona cercana no puede mantener una actitud de apoyo paciente y motivadora, es mejor no involucrarla. Un conflicto durante la exposición puede tener un efecto negativo. La exposición en vivo es un tratamiento bien establecido para la agorafobia. Sin embargo, su eficacia para el trastorno de pánico en sí no está tan clara como la de exposición interoceptiva. ¿Y cómo es el procedimiento de exposición interoceptiva? Que al fin y al cabo es un componente básico y muy eficaz para el trastorno de angustia. Sus objetivos son desensibilizar al paciente de los síntomas físicos y cambiar las interpretaciones catastróficas sobre ellos. Es especialmente útil en casos con miedo a las consecuencias físicas, como un infarto, y en evitación claustrofóbica. No es tan útil para el miedo a la vergüenza social. Esto subraya la necesidad de un análisis funcional individualizado. No se aplica de forma indiscriminada. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Cómo se hace la exposición interoceptiva? Los ejercicios comunes incluyen hiperventilar intencionalmente 30-60 segundos para provocar mareo y desrealización. Girar en una silla para provocar mareo. Respirar a través de una pajita fina para provocar sensación de ahogo. Contener la respiración. Correr en el sitio para aumentar el ritmo cardíaco y la sudoración. O tensar grupos musculares. Simula de forma controlada y segura los síntomas de un ataque de pánico. La inducción repetida y controlada de estas sensaciones debilita la respuesta emocional ante ellas. El paciente aprende que se pueden generar de forma normal y que no conllevan consecuencias catastróficas. Os cuento el protocolo básico paso a paso. 1. Se introduce el concepto de condicionamiento interoceptivo. 2. Se prueban varios ejercicios. El paciente evalúa la similitud con sus síntomas y la ansiedad que le generan, en una escala del 0 al 8. 3. Se seleccionan los ejercicios que puntúan más de 3, empezando por el menos ansiógeno. 4. Se practica el ejercicio hasta que se sientan las sensaciones. Se mantiene unos 30 segundos más y luego se para. 5. El paciente valora de nuevo la intensidad de la sensación y de su ansiedad.
Se repite el ejercicio hasta que la ansiedad remita, antes de pasar al siguiente. El paciente debe practicar entre sesiones, varias veces al día. En fases avanzadas, se usan actividades naturales para provocar las mismas sensaciones. Subir escaleras, hacer ejercicio, entrar en una sauna, pero tiene una limitación. Los estudios sugieren que la exposición interoceptiva por sí sola no obtiene tan buenos resultados como cuando se combina con otras técnicas de control de la ansiedad, como las cognitivas. Es más eficaz dentro de un paquete terapéutico integral. Mindfulness. La aplicación del mindfulness en el tratamiento del pánico y la agorafobia es cada vez más frecuente dentro de los enfoques de tercera generación de la terapia cognitivo-conductual. Su uso es muy interesante, pero requiere cautela. Son técnicas que conectan a la persona directamente con su sintomatología, que es muy aversiva. El objetivo del mindfulness aplicado a la ansiedad es fomentar la aceptación del malestar. Así se busca cortar la retroalimentación de la angustia y la evitación. El entrenamiento se dirige a aumentar la conciencia de las experiencias del momento presente, cultivando una actitud de aceptación y no juicio hacia cualquier evento interno. La clave es en cómo se presta atención, esa atención plena de mindfulness. Pues con una actitud de paciencia, no esfuerzo, aceptación y soltar. Esta actitud ayuda a desarrollar una visión menos sesgada de la realidad, no tan influida por experiencias pasadas y miedos. Estos conceptos son consistentes con los objetivos de la TCC de segunda generación. Ambas buscan corregir los sesgos cognitivos. De hecho, el mindfulness en este contexto cumple una doble función. Por un lado, es una forma de exposición interoceptiva, o sea, contacto con lo temido, que es el malestar interno, en un marco de aceptación, y por otro lado puede facilitar la reducción de los sesgos cognitivos, al ayudar al paciente a observar sus experiencias tal como son, sin interpretarlas inmediatamente a través del filtro del miedo. Sin embargo, hay que ser claro, su capacidad para reducir sesgos cognitivos aún es cuestionable y no tiene un sólido respaldo empírico. Precauciones importantes en la aplicación de mindfulness. No debe usarse demasiado pronto en la terapia sin preparar al paciente. Porque, claro, una confrontación brusca con su ansiedad mediante mindfulness puede generar un nivel de malestar muy perturbador. Entonces, sus miedos se afianzan y el tratamiento perdería eficacia. Es crucial valorar y, si es necesario, reestructurar las expectativas del paciente sobre la técnica. Y otra precaución importante es que hay que vigilar cómo está usando el paciente el mindfulness. Si lo utiliza como una técnica para reducir o eliminar la ansiedad, se está convirtiendo en una conducta de seguridad más. Esto interferirá con el progreso terapéutico porque el objetivo no es controlar o suprimir el malestar, sino aceptarlo y aprender a vivir con él. Y bueno, estas precauciones no son exclusivas del mindfulness, pero es especialmente importante tenerlas en cuenta aquí debido al entusiasmo generalizado que rodea su uso. Para terminar este apartado, es importante mencionar un enfoque útil para casos especialmente difíciles, que es la terapia intensiva focalizada en las sensaciones. Este enfoque está pensado para casos resistentes, con trastorno de angustia y agorafobia entre moderada y severa. Estos pacientes suelen afrontar con más dificultad el proceso estándar de terapia cognitivo-conductual y tienen un riesgo elevado de recaída. Entonces, ¿en qué consiste la terapia intensiva focalizada en las sensaciones? Es una intervención intensiva de 8 días consecutivos y su objetivo es la eliminación total de la agorafobia y el miedo a las sensaciones físicas. ¿Cuál es la estructura del programa? La primera fase es una fase educativa y de preparación cognitiva para aumentar la motivación hacia la exposición intensiva. La segunda fase consiste en exposición masiva y sin graduación. Durante varios días, el paciente se enfrenta desde el primer momento a las situaciones más temidas. No hay jerarquía. Además, se potencian y maximizan deliberadamente las sensaciones corporales mediante ejercicio físico durante la exposición. Fase 3
es la eliminación de conductas de seguridad y control. Este es un aspecto único y clave. No se permite ningún procedimiento para reducir la activación durante la exposición. Se eliminan las distracciones, la reestructuración cognitiva en el momento, la relajación o incluso hablar mucho con el terapeuta. La idea es una confrontación total y pura con el miedo y las sensaciones. Y la fase 4, prevención de recaídas. ¿Cuál es el fundamento de esta terapia? Al no permitir ninguna estrategia de control o escape, se busca una habituación completa y profunda. El paciente aprende en una inmersión intensiva que puede tolerar el pico máximo de su ansiedad y que nada catastrófico ocurre. Aunque la investigación sobre este enfoque ha disminuido, los resultados clínicos son muy satisfactorios. Es una herramienta de gran utilidad en la práctica para aquellos casos que no responden a los tratamientos de primera elección. Y ya llegamos al fin al programa propuesto para el tratamiento del pánico y la agorafobia. El programa que nos presentan es el de Barlow, el tratamiento para el control del pánico de Barlow y Krask. Tiene más de 20 años, pero sigue siendo el tratamiento de elección actual, con un soporte empírico robusto. Está publicado en 2 textos, una guía para el terapeuta y un libro de trabajo para el paciente. El programa se llama MAP4 y es MAP porque en inglés es Mastery of Your Anxiety and Panic y 4 porque es la 4ª edición del 2007 de este tratamiento de Barlow y Krask que empezaron a desarrollarlo en el 89. El programa está estructurado en 12 capítulos, agrupados en fases temáticas. Esto permite adaptarlo a cada paciente. Se recomiendan unas 12 sesiones, una por semana, pero aplicándolo con flexibilidad según el ritmo de cada persona. A continuación, voy a describir el contenido de los 12 capítulos con sus correspondientes secciones cuando proceda. Capítulo 1. La naturaleza del trastorno de pánico y la agorafobia. Es el módulo introductorio. Su objetivo es que el paciente entienda su problema, aprende a identificar y diferenciar un ataque de pánico, un trastorno de pánico y la agorafobia. Se usan ejemplos de casos para explicar las características de cada uno y las conductas de afrontamiento desadaptativas que suelen usarse: evitar, distraerse, llevar objetos de seguridad, beber alcohol. Se discute por qué estas estrategias son contraproducentes. Luego se explica cómo va a ayudar el programa. Se insiste en que entender el problema es el primer paso para gestionarlo. Sin comprensión, no hay cambio. Finalmente, se presenta una descripción general del programa, sus beneficios y el nivel de implicación necesario. Capítulo 2. Aprendiendo a registrar el pánico y la ansiedad. El objetivo aquí es aprender a autoobservar y registrar los estados de ansiedad y las crisis. Se introducen 3 tipos de autorregistro. Primer tipo, registro de los ataques de pánico. Se rellena justo después de una crisis y incluye fecha, hora y situación, posibles desencadenantes, si fue esperado o inesperado, intensidad del miedo de 0 a 10, lista de síntomas presentes, pensamientos catastróficos que hubo y conductas que realizó en respuesta. Segundo tipo de autorregistro es el registro de ansiedad y estado de ánimo diario. Al final de cada día se valora la puntuación media de 0 a 10 de ansiedad, estado de ánimo depresivo, preocupación por el pánico. Y el tercer tipo de autorregistro es el registro de progresos. Es una gráfica sencilla. En el eje horizontal van las semanas de tratamiento. En el vertical, el número de ataques de pánico. Cada semana, el paciente marca el número de ataques y su nivel medio de ansiedad. Así, de un vistazo puede ver su progreso a lo largo del tiempo. Capítulo 3. Ciclos negativos del pánico y la agorafobia. El objetivo aquí es entender los círculos viciosos que originan y mantienen el pánico y la agorafobia, y ver cómo el tratamiento los va a interrumpir. Se presentan los 3 componentes de la respuesta: síntomas físicos, pensamientos y conductas. Y con ejemplos claros se muestra cómo estos 3 elementos se retroalimentan. Por ejemplo, un latido fuerte, que es un síntoma físico,
lleva al pensamiento es un infarto, que es el componente cognitivo. Eso genera miedo, o sea, más síntomas, sobre todo físicos, y como consecuencia la persona se va a urgencias. Y esto es el componente conductual. Ir a urgencias es una conducta. Entonces así el círculo se cierra y se amplifica. Para la agorafobia, el círculo es la evitación. Anticipar malestar, evitar, alivio a corto plazo, más miedo a largo plazo, más evitación. Luego el paciente aplica esto a su caso. Analiza paso a paso uno de sus ataques, respondiendo a preguntas como ¿dónde empezó? ¿Qué fue primero, el síntoma o el pensamiento? ¿Cómo reaccioné? Esto le ayuda a ver el patrón de su propio problema. Capítulo 4. Los ataques de pánico no son peligrosos. Este capítulo está dedicado a la psicoeducación fisiológica. Se explica que los síntomas del pánico son la respuesta de lucha o huida, evolutivamente diseñada para la supervivencia. Entonces ahora es como alarma de incendios que suena cuando no hay fuego. Pero el problema no son los síntomas, sino la interpretación catastrófica que hace de ellos. Se teme a las propias sensaciones. El terapeuta identifica y discute una a una las creencias erróneas del paciente sobre el peligro de los síntomas. Por ejemplo, el miedo a desmayarse es muy común, pero fisiológicamente es casi imposible durante un ataque de pánico, porque la presión arterial sube, no baja. El estado de pánico y el desmayo realmente son respuestas opuestas. Pero hay que aclarar que en raros casos puede haber un síncope vasovagal en situaciones agorafóbicas y esto requeriría un tratamiento específico. Capítulo 5. Estableciendo la jerarquía de situaciones agorafóbicas. Aquí se revisan los autorregistros de la semana. El terapeuta ayuda al paciente a ver patrones. Los ataques suceden más cuando está solo, con ciertos síntomas relacionados con su estado de ánimo. El objetivo es que entienda que sus ataques no son aleatorios, siguen ciertas reglas. De ahí se pasa a la evitación. Es comprensible que se eviten las situaciones que se asocian al pánico. Por eso, este capítulo se centra en hacer una lista de situaciones evitadas y ordenarlas en una jerarquía según la ansiedad que generan. Para ayudar, se proporciona una lista de situaciones agorafóbicas típicas: conducir, transporte público, centros comerciales, estar solo en casa. El paciente marca cuáles evita y qué nivel de ansiedad de 0 a 10 le produce cada una. También se enseña a afinar la graduación. La ansiedad puede variar según si está solo o acompañado, la distancia a casa, la hora del día, etc. Y finalmente, se identifican las estrategias de afrontamiento inapropiadas que usa en esas situaciones. O sea, conductas de seguridad. Se clasifican en objetos o señales de seguridad, conductas de seguridad y estrategias de distracción. Los objetos o señales, por ejemplo, son la medicación que llevas en el bolso, el agua, el teléfono del terapeuta, pues suelen ser objetos. Las conductas de seguridad puede ser, por ejemplo, sentarse cerca de una salida o conducir muy despacio. Y las estrategias de distracción puede ser cerrar los ojos, pensar en otra cosa, divagar. Y ahora que están identificadas, ya hemos dado el primer paso para luego poder eliminarlas. Capítulo 6. Entrenamiento en respiración. Este capítulo está dividido en 4 secciones que corresponden a fases secuenciales del entrenamiento. El paciente debe ir leyendo y practicando en el orden indicado. Sección 1. Educación y respiración diafragmática. El primer objetivo es que el paciente entienda la relación entre la respiración y el pánico. Se explica que en situaciones de ansiedad, el cuerpo se prepara para lucha o huida y acelera la respiración.
Pero como no hay un peligro físico real, esta hiperventilación altera los niveles de oxígeno y dióxido de carbono, lo que produce síntomas como mareo y confusión. El segundo objetivo es aprender la respiración diafragmática, como una estrategia para regular el ritmo respiratorio. El entrenamiento tiene dos partes: el componente respiratorio y el componente de meditación. El componente respiratorio quiere decir que el paciente tiene que aprender a respirar usando el diafragma, no el pecho. Y el componente de meditación sería que el paciente focalice la atención en la salida del aire mientras se repite mentalmente una palabra clave, como calma. Y la tarea para casa es practicar 10 minutos 2 veces al día y registrarlo. La sección 2, revisión y respiración lenta, se hace tras revisar cómo ha ido el aprendizaje inicial. Se centra en hacer la respiración diafragmática de forma muy lenta, no más de 10 respiraciones por minuto. Se guía al paciente para que inhale, haga una breve pausa, concentrándose en su palabra clave, y luego exhale muy lentamente. Sección 3. Aplicaciones de afrontamiento. Aquí el objetivo es aprender a usar la respiración en situaciones problemáticas reales. Se aclara que no se trata de prevenir la ansiedad, sino de ser capaz de seguir con la vida y afrontar las situaciones, en lugar de evitarlas. Es una herramienta para manejar el malestar, no para eliminarlo. Sección 4. Revisión. En esta última sección se revisa si el paciente de hecho está usando esas habilidades de respiración cuando se siente ansioso y qué efecto tiene. También se trabaja para que aprenda a detectar las primeras señales de malestar, para así poder aplicar la respiración lo antes posible y afrontar mejor la situación. Capítulo 7. Estrategias cognitivas. Este capítulo también está dividido en 4 secciones, que se recomienda abordar en un total de 3 semanas. Sección 1. Los pensamientos influyen en las emociones. El propósito es comprender los círculos viciosos entre síntomas, pensamientos negativos y emociones. Mediante ejemplos, se enseña cómo los pensamientos catastróficos sobre los síntomas o las situaciones influyen directamente en las emociones de ansiedad y pánico. Y viceversa, el pánico también genera más pensamientos negativos. La tarea es que los pacientes aprendan a detectar y anotar sus pensamientos negativos, tanto en situaciones agorafóbicas como durante las crisis. Sección 2. Conclusiones precipitadas y probabilidades realistas. Aquí se explica que en estados de ansiedad es muy común cometer errores de pensamiento, como sacar conclusiones precipitadas o exagerar la probabilidad de que ocurra algo malo. Mediante ejercicios se aborda la reestructuración cognitiva. Se enseña a los pacientes a modificar sus ideas desadaptativas examinando las pruebas objetivas y estableciendo probabilidades más realistas. Sección 3. Afrontar lo peor y poner las cosas en perspectiva. El objetivo es hacer que la persona se enfrente a la peor consecuencia temida, la más catastrófica, y aún así busque posibles alternativas de afrontamiento. Se trata de que descubra que incluso el peor escenario tiene un final y que siempre hay alguna estrategia para manejarlo. Me repito como una cebolla, pero es importante recordar que estas estrategias no buscan eliminar la ansiedad de inmediato. Su objetivo es modificar los errores de procesamiento que alimentan la espiral del miedo y mejorar el afrontamiento. Sección 4. Revisión de las estrategias de pensamiento y manejo de los recuerdos atemorizantes. Tras revisar las estrategias anteriores, se explica cómo los pensamientos con mucha carga emocional tienen una alta probabilidad de grabarse en la memoria y de volver una y otra vez a nuestra conciencia. Así, los recuerdos de situaciones pasadas pueden alimentar la ansiedad futura. Para combatir la preocupación por crisis futuras, se utiliza el reprocesamiento emocional de los recuerdos pasados. Se pide al paciente que recuerde y se centre en los detalles de su peor ataque. El contexto, sensaciones, pensamientos,
y mediante la exposición, normalmente en imaginación, o sea, visualización, y o la narración repetida de la experiencia, se van extinguiendo las emociones perturbadoras asociadas al recuerdo. Esto hace que el recuerdo se asocie a un estado emocional menos inquietante, que los recuerdos sean menos intrusivos y que el paciente se sienta más competente y por tanto menos ansioso ante la posibilidad de que algo similar vuelva a pasar. Capítulo 8. Afrontando las situaciones agorafóbicas. Los contenidos de este capítulo se distribuyen en 3 secciones y se llevan a cabo durante varias semanas, dependiendo de la cantidad de situaciones y del ritmo del paciente. Sección 1. Planificación y práctica del afrontamiento de situaciones agorafóbicas. El objetivo es que el paciente aprenda a planificar y comience a practicar la exposición a sus situaciones temidas. Se sigue un proceso paso a paso. Paso 1. Seleccionar el primer ítem de la jerarquía. Por ejemplo, ir sola al supermercado. Paso 2. Identificar el peor pensamiento asociado a esa situación. Por ejemplo, me voy a desmayar conduciendo. Paso 3. Elegir una meta final que permita comprobar que ese pensamiento no es realista. Por ejemplo, conducir sola hasta el supermercado. Paso 4. Establecer metas diarias progresivas para llegar a la meta final. Por ejemplo, primero conducir acompañada por el barrio, luego sola por el barrio, etc. Paso 5. Usar las estrategias cognitivas. Antes de la exposición, el paciente anota en un formulario el pensamiento negativo, la evidencia a favor y en contra, la probabilidad real y las estrategias de afrontamiento. Y tras la exposición, valorar su nivel máximo de ansiedad, de 0 a 10. Las prácticas reales deben hacerse al menos 3 veces por semana. Se repite cada situación hasta que el nivel de ansiedad máxima se reduzca a 2 o menos. Lo importante no es que baje en una sola práctica, sino que vaya decreciendo con las repeticiones a lo largo de los días. Sección 2. Revisión y continuación de la planificación y práctica. Aquí se revisan las prácticas realizadas. Se valoran los logros y las dificultades. La dificultad más común es haber escapado de la exposición por sentir que la ansiedad era demasiado alta. Y en estos casos se vuelve a trabajar en los pensamientos negativos. Se recuerda al paciente que es normal y esperable sentir ansiedad durante las prácticas y eso es justo lo que permite aprender que el miedo no es peligroso. Luego que la ansiedad suele aumentar al inicio de la práctica porque se está haciendo algo que se solía evitar. Y también se le dice que si permanece en la situación y sigue repitiendo las prácticas, la ansiedad acabará decreciendo. Luego se planifican las siguientes prácticas, seleccionando el siguiente ítem de la jerarquía y siguiendo el mismo proceso. Sección 3. Afrontamiento de los síntomas físicos en las situaciones agorafóbicas. Estos contenidos se abordan en las semanas finales, una vez que el paciente ya ha trabajado el capítulo 10 sobre afrontamiento de síntomas físicos. El objetivo es combinar ambos aprendizajes. Se diseñan prácticas de exposición que integren deliberadamente los síntomas temidos dentro de las situaciones agorafóbicas. Por ejemplo, si teme el calor y las palpitaciones, puede planear conducir con la calefacción puesta y las ventanillas cerradas. O, si teme las palpitaciones, también puede subir escaleras antes de entrar a un centro comercial. Así, el paciente ensaya el afrontamiento de las situaciones y las sensaciones a la vez. Y además en un contexto realista y controlado. Capítulo 9. Implicando a los allegados. Este capítulo aborda cómo implicar a una persona de confianza, pareja, familiar, amigo, para que ayude al paciente en el afrontamiento de las situaciones temidas. Pautas para una implicación adecuada. Formar el acompañante, aclarar su rol y evitar que sea una conducta de seguridad. Es decir, lo primero que tiene que hacer esa persona allegada es aprender sobre el pánico y la agorafobia.
Lo ideal es que lea también el libro de trabajo de Barlow para entender la lógica del tratamiento. Luego, en cuanto al rol, va a ser como un entrenador, no salvavidas. Entonces, el acompañante debe funcionar como un coach. Su papel es discutir las tareas de exposición antes de realizarlas, promover la puesta en práctica de las estrategias de afrontamiento, las cognitivas o las de respiración, reforzar la ejecución del paciente y ayudarle a valorar sus logros de forma objetiva. Y lo que hemos mencionado antes, que no sea una conducta de seguridad. O sea, es fundamental que esa persona no se convierta en una señal de seguridad. Es decir, si el paciente solo puede afrontar las situaciones con esa persona, entonces la mejora no se generaliza. Entonces, la presencia del acompañante también debe graduarse. A medida que el paciente avanza, el acompañante debe ir reduciendo su participación hasta que el paciente pueda realizar las prácticas por sí mismo. Capítulo 10. Afrontando los síntomas físicos. Este capítulo, al igual que el 8, se lleva a cabo durante varias semanas, dependiendo de la cantidad de síntomas y del ritmo de progreso. Tiene 4 secciones. Sección 1. Afrontamiento de los síntomas físicos. El objetivo es que la persona se enfrente directamente a los síntomas físicos que teme, cambie los pensamientos erróneos y rompa el condicionamiento interoceptivo, o sea, esa asociación entre sensaciones corporales y miedo. El proceso es, primero, identificar síntomas. Mediante ejercicios que provocan sensaciones, por ejemplo, respirar por una pajita para sentir ahogo, tal, el paciente anota los síntomas, su nivel de ansiedad y la similitud con sus crisis. Segundo, jerarquizar. Se seleccionan solo los ejercicios con una similitud de más de 2 y que generen una ansiedad de más de 3, ordenándolos de menor a mayor ansiedad. Lo siguiente es practicar. Se comienza por el ejercicio más bajo. Se realiza repitiendo hasta sentir los síntomas y luego se continúa al menos 30 segundos más, sin mitigarlos ni evitarlos. El objetivo es comprobar que, aunque desagradables, no son peligrosos. El paso 4 sería integrarlo. Al finalizar, se hacen 10 respiraciones diafragmáticas y se analizan los pensamientos que surgieron, contrastando los temores con la experiencia real. Este ejercicio se repite 3 veces al día, esperando a que los síntomas desaparezcan entre cada uno. Se registra todo en un formulario. Sección 2. Revisión y continuación de la práctica. Se revisan las prácticas de la semana, identificando formas indirectas de evitación, como distraerse o provocar síntomas leves. Luego se continúa con los siguientes ejercicios de la jerarquía, siempre provocando los síntomas con mayor intensidad posible y sin evitarlos. Tras cada ejercicio se repiten las respiraciones y el análisis. Cada ejercicio se repite hasta que la ansiedad de un día dado baje por debajo de 2. Momento en el que se pasa al siguiente. Sección 3. Afrontamiento de los síntomas en las diversas actividades. Aquí el objetivo es generalizar lo aprendido a actividades de la vida diaria que el paciente suele temer y evitar. Subir escaleras, hacer deporte, bailar, etc. El paciente selecciona de una lista las actividades que le producen ansiedad, con un nivel de mayor o igual a 3, y crea una jerarquía personal. Para la primera actividad se sigue un proceso similar al de la exposición agorafóbica. Y el proceso es identificar el pensamiento concreto que le preocupa, por ejemplo, me voy a marear, establecer una meta final, por ejemplo, jugar un partido de tenis, establecer metas diarias progresivas, por ejemplo, jugar 10 minutos, usar afirmaciones de afrontamiento, por ejemplo, sé que el mareo no es peligroso, y practicar al menos 3 veces por semana hasta que la ansiedad sea de 2 o menos. Sección 4. Revisión y planificación del afrontamiento continuado de actividades. Se sigue planificando la exposición a las siguientes actividades de la jerarquía. Se revisan los logros y se solucionan dificultades. Se insiste en el propósito, aprender que los síntomas en estas actividades no son peligrosos, que se pueden manejar y que se puede volver a hacer lo que se evitaba. Se recuerda que es normal sentir ansiedad al principio,
pero que con la práctica el miedo disminuye. Capítulo 11. Medicación. Los contenidos de este capítulo se abordan en dos momentos muy distintos del programa. Uno en la primera semana y otro en la última semana. Entonces, la sección 1, se llama Medicación para la ansiedad. Dado que muchos pacientes están medicados, un objetivo inicial es proporcionar conocimientos básicos sobre los fármacos y cómo combinarlos con el tratamiento psicológico. Se explican de forma breve los tipos de psicofármacos usados, antidepresivos, benzodiazepinas, betabloqueantes, su funcionamiento, nombres, dosis, efectos secundarios y dificultades al suspenderlos. Y la sección 2 se llama Suspensión de la medicación. Y este corresponde a la semana final. Para los pacientes que toman medicación, en esta sección se plantea la posibilidad de una retirada gradual. Este tema se aborda al final porque el paciente ya debe ser capaz de manejar su ansiedad con las habilidades aprendidas y podrá aplicarlas ante una posible elevación de la ansiedad durante la retirada. Los autores señalan que con lo aprendido, suspender la medicación debería ser posible si la retirada es muy gradual, se realiza bajo supervisión médica del prescriptor y el paciente está preparado para usar las habilidades aprendidas para manejar una posible recaída. Una vez suspendidos los fármacos, es crucial que el paciente se enfrente a todos los síntomas, actividades y situaciones que antes gestionaba con la medicación para consolidar su aprendizaje. Capítulo 12. Logros, mantenimiento y prevención de recaídas. Este es el capítulo final y tiene 3 objetivos. Valorar los progresos, diseñar un plan de práctica autónoma y plantear metas a largo plazo. El paciente aprende a evaluar sus avances en todos los frentes: disminución de la ansiedad, de la frecuencia, intensidad de los ataques, reducción de pensamientos negativos, menor miedo a los síntomas y a las actividades y reducción de la evitación agorafóbica. Valorar los progresos. Luego el paciente aprende a diseñar su propio plan para seguir practicando las habilidades de afrontamiento en actividades o situaciones que aún puedan generarle ansiedad. Esta práctica debe continuar al menos durante 6 meses. Y en cuanto a las metas a largo plazo, el paciente se las plantea, por ejemplo, retomar estudios y planifica los pasos concretos para alcanzarlas. Esas metas y pasos deben revisarse mensualmente. ¿Cuáles son las estrategias de mantenimiento y prevención de recaídas? La primera, revisión y práctica continua. O sea, seguir repasando lo aprendido y practicando las habilidades hasta que se conviertan en la nueva forma natural de pensar y actuar. La segunda es la anticipación, anticipar. Dado que es normal que la ansiedad aparezca en situaciones estresantes como problemas laborales o enfermedades, se recomienda anticiparse, pensar de antemano cómo se va a manejar la situación de riesgo y la propia ansiedad. Y la tercera estrategia es la interpretación de una recaída. Es crucial entender que un ataque de ansiedad ocasional no es una vuelta atrás, es una nueva oportunidad de aprendizaje. Se debe analizar de forma realista qué lo disparó, qué pensamientos hubo, etc. Y poner en marcha las estrategias aprendidas. Es parte del proceso, no un fracaso. Y ya hemos llegado a consideraciones finales. Como hemos visto, los tratamientos cognitivo-conductuales para el trastorno de angustia y la agorafobia representan una historia de éxito indiscutible. A lo largo de sus 3 generaciones, la terapia cognitivo-conductual ha demostrado una efectividad cada vez mayor, con resultados que se mantienen en el tiempo en diferentes poblaciones y contextos, pero aún quedan retos importantes. Y uno es la sintomatología residual. Quiere decir que después del tratamiento, hasta un 50% de los pacientes puede mantener algún síntoma residual. Esto es más probable en casos de trastorno de pánico con agorafobia severa. Y otro reto es cómo lo optimizamos para casos resistentes. Es necesario mejorar y adaptar los protocolos para los pacientes que no responden del todo.
Aquí es donde las aportaciones de la tercera generación, como la aceptación y el mindfulness, son de gran interés, aunque aún necesitan más investigación rigurosa. Los pacientes que más podrían beneficiarse de estos nuevos desarrollos son aquellos con creencias muy rígidas, poca motivación, desesperanza, una visión muy biológica del problema o dificultades prácticas para seguir el tratamiento estándar. También se están explorando formatos más asequibles, breves o intensivos para llegar a más personas. Y otro reto importante son las barreras de acceso y diseminación. Aunque los protocolos son muy exitosos cuando los aplican terapeutas entrenados, no son accesibles para todos. Sigue siendo un problema. Muchos terapeutas no están entrenados en estos procedimientos. Muchos pacientes desconocen que hay grandes diferencias entre psicoterapias y que deben buscar tratamientos con apoyo empírico. Y aunque son breves en términos de psicoterapia, estos tratamientos son más complejos de aplicar que el tratamiento farmacológico, lo que dificulta su implantación en la salud pública. Conclusión. Ante este escenario, es ineludible seguir optimizando los programas actuales. Pero también debemos atender la necesidad urgente de difundir estos tratamientos, tanto entre los profesionales como entre los pacientes. Solo así nuestra disciplina podrá seguir contribuyendo a la promoción de la salud mental en la sociedad. Fin.